la imagen? Sí, profe. Chévere. Ok, la clase pasada, si se recuerdan, vimos complejo dentino-pulpar. Este es un tipo de tejido, también dentinario, el esmalte dental. Y bueno, comenzamos con el esmalte dental, ¿verdad? También lo van a conseguir en algunas bibliografías o también va a ser llamado tejido adamantino o sustancia adamantina, que va a cubrir de manera de casquete, y lo pueden observar, va a cubrir de manera de casquete la dentina en su porción coronaria y esto me va a ofrecer una protección al tejido conectivo subyacente. Embriológicamente, importante, embriológicamente el esmalte dental va a derivar del órgano del esmalte del ectodermo. Pregunta de examen. Ok, entre las generalidades del esmalte dental, es el tejido más duro del organismo debido a que está estructuralmente constituido por millones de prismas altamente mineralizados que lo recorren en todo su espesor desde la conexión amelodentinaria hasta la superficie externa o libre en contacto con el medio bucal. Más adelante vamos a hablar de estos prismas, ¿ok? Estoy dándole la generalidad. La dureza del esmalte se debe a que posee un 95% de matriz inorgánica y un 0,36 a 2% de matriz orgánica. Estas diferencias son importantes. Si repasan el tema anterior, van a ver las diferencias en porcentajes de matriz orgánicas e inorgánicas y de agua. Entonces, esta es una diferencia importante que deben Profe, aprender. em, el esmalte está compuesto de cristales de hidroxopatita, ¿cierto? Sí, Ariane, ahorita llegamos, por eso les dije que más adelante Ah, le hablo de los ya lo leí. prismas. Ajá, ok. Estos cristales que acaba de comentar Ariane, ¿verdad? Están constituidos por fosfatos de calcio que representan el componente inorgánico del esmalte. Este se asemeja a otros tejidos mineralizados, como en el caso de quién, caso del hueso, de la dentina, del cemento, pero hay ciertas características el cual me hace completamente único al esmalte. La matriz orgánica del esmalte es de naturaleza proteica, con agregados de polisacáridos y no contiene colágeno. Otro punto importante, cuando yo les enfatizo sobre una palabra, muchachos, para que se los aprendan. O sea, no contienen colágeno. La clase del lunes les dije a los chicos que miren, de una, yo veo por ahí un verdadero, una selección múltiple en donde me digan que el colágeno está, que el esmalte está constituido con colágeno, saben que tienen cero, o sea, cero. Los cristales de hidroxipatita se hallan densamente empaquetados y son de mayor tamaño que en los otros tejidos mineralizados. Estos cristales, ¿verdad?, van a ser susceptibles a los ácidos, constituyendo esta característica del sustrato que da origen ¿a quién? A las caries dentales. Ajá. Las células secretoras del tejido adamantino son los ameloblastos. Después de completar la formación del esmalte, ¿verdad? Ellos van a desaparecer durante la erupción dentaria por un mecanismo llamado apoptosis. Ya ustedes vieron eso. El esmalte maduro no contiene células ni prolongaciones celulares, sino una sustancia extracelular que va a ser altamente mineralizada. Este tejido, o sea, el esmalte, ¿verdad? También es considerado como una estructura importante, escúchenme, una estructura acelular, avascular y sin inervación. Si ustedes por ahí ven que el esmalte se parece a la pulpa porque son altamente vascularizados e inervados, por favor, muchachos, analicen, no coloquen verdadero. El esmalte es una estructura
acelular, avascular y sin inervación. El esmalte frente a una noxa reacciona, o sea, frente a un estímulo, ¿verdad? Va a reaccionar con una pérdida de sustancia, siendo incapaz de recuperarse. Es decir, el esmalte no posee poder regenerativo, aunque hay un fenómeno, ¿verdad?, en donde se puede dar la remineralización. Entonces, vamos a hablar de las propiedades físicas de este tejido. Igual que en la dentina, se describen en el esmalte propiedades físicas como, uno, la dureza, que es la resistencia superficial de una sustancia. Él va a tener la dureza de la resistencia superficial de una sustancia a ser rayado, a sufrir deformaciones de cualquier índole, motivo que a las presiones. Se dice que la dureza del esmalte, según una escala de Mohs, que es una escala del 1 al 10, ¿verdad?, que me va a determinar la dureza de ciertas sustancias, él tiene un valor de 5. Por otra parte, tenemos la propiedad de la elasticidad. En el esmalte la elasticidad es muy escasa. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de agua y de sustancia orgánica que posee. Entonces, como les dije al principio, entre sus características, ¿verdad?, si posee de 0,36 a 2% de sustancia orgánica y un 3% de agua, que eso no se lo nombré, eso lo nombro más adelante, entonces esto me quiere decir que tiene una elasticidad escasa. Es un tejido frágil con tendencia a las macro y microfracturas, porque cuando no tienen un apoyo dentinario elástico, la elasticidad de este órgano se compensa gracias a la alta fuerza de comprensión de la dentina subyacente, de la que deriva la funcionalidad y la durabilidad del esmalte. O sea, la funcionalidad y durabilidad del esmalte me va a derivar ¿de quién? De la dentina subyacente. Ok, color y transparencia. El color del esmalte me va a variar considerablemente y va a depender de su espesor junto al grado de transparencia del tejido. Cuanto mayor sea la mineralización, tanto más transparente será el esmalte. Los dientes, por lo general, ¿verdad?, me van a tener un aspecto amarillento en la zona en la que se puede visualizar la dentina subyacente. En las áreas más gruesas, el esmalte es más opaco y aparece así con un color azulado o gris. Ok, la siguiente característica es la permeabilidad. En esta también la permeabilidad es extremadamente escasa. Existe un gradiente dinámico entre la pulpa y el medio oral en el que participa el esmalte a través de sus poros. El esmalte es, muchachos, selectivamente permeable, permitiendo el paso de agua e iones y excluyendo grandes moléculas. Por esto que se dice que el esmalte actúa como una membrana semipermeable. Y por último, de las características físicas, tenemos la radioopacidad, que bueno, cuando este esmalte está en oposición al paso de los rayos de Roentgen, él va a tener una radioopacidad muy alta, ya que la estructura más ya que esta, ¿verdad?, es la estructura más radioopaca del organismo humano. ¿Por qué? Por su alto grado de mineralización. Ustedes van a observar en las radiografías que aparece como un capuchón blanco y en ellas las zonas afectadas por cáries van a ser detectadas porque tienden a tener disminuida la radioopacidad. O sea, van a observar una radiolucidez de tonalidad gris oscura. Esto se debe a la alteración y a la descalcificación del área afectada por la carie. Bueno, entonces ahora vamos a la composición química del esmalte. Entonces, como les dije, ¿verdad?, 95% de matriz inorgánica, matriz orgánica del 1 al 2%, se maneja 2%, muchachos, en casi todas las bibliografías van a manejar 2%. Y va a tener un porcentaje de agua de 3 a 5. Se maneja el mínimo, 3%. Entonces, les repito, ¿cuál sería la composición química del esmalte más utilizada? Matriz inorgánica, 95%. Matriz orgánica, un 2%. Y agua, un 3%. Ok.
la matriz inorgánica, orgánica. A diferencia de la matriz orgánica de otros tejidos calcificados, ¿verdad? La del esmalte va a estar compuesta por proteínas no colágenas, llamadas conjunto de proteínas del esmalte. Estas son sintetizadas y secretadas ¿por quién? Por los ameloblastos. Además de las proteínas específicas, esta matriz también va a tener proteínas solubles e insolubles, péptidos como glucosaminoglicanos, proteoglicanos y diversas clases de lípidos, enzimas. Entonces, vamos a hablar sobre las proteínas del esmalte y el papel que juegan. Eso es lo más importante a nivel aquí de conocimiento sobre matriz orgánica, ¿no? Entonces, el papel, los procesos en los cuales actúan estas proteínas del esmalte, la primera es la iniciación en el proceso de remineralización. Estas van a ser reservorios de iones minerales que se unen para formar aquí a los cristales. Van a modular la tasa de crecimiento de los cristales y estas van a determinar su tamaño y su morfología. Ayudan a la correcta localización de los cristales, actuando como un soporte físico para el crecimiento de los mismos y proporcionan protección en la fase mineral del crecimiento de los cristales. Ok, durante la mineralización de la corona va a ocurrir, chicos, un cambio significativo en el volumen de la matriz orgánica. O sea, durante la mineralización de la corona, el volumen me va a cambiar. ¿Por qué? Los ameloblastos van a producir una gran cantidad de matriz durante las fases tempranas del desarrollo del esmalte. Y en el proceso de maduración, el volumen de material orgánico decrece, mientras que el volumen de material inorgánico se va a incrementar, ¿sí? Okay. Dentro de estas proteínas, ¿verdad? Van a estar presentes en mayor o menor medida en la matriz orgánica del esmalte, en las distintas fases de su formación. Y dentro de las proteínas vamos a nombrar las que más destacan. Importante, chicos, importante que escuchen y que analicen sobre estas proteínas, porque ellas cumplen un papel, como les estoy diciendo, una función en la formación, durante la formación de este tejido. Entonces, la primera proteína va a ser la amelogenina. Estas son moléculas hidrofóbicas, fosforiladas y glicosiladas. Escúchese bien, son las más abundantes. Al comienzo de la amelogénesis van a estar en un 90% y disminuyen progresivamente a medida que aumenta la madurez del esmalte. Estas proteínas se van a localizar entre los cristales de las sales minerales sin estar ligadas a ellos. Ojo, van a estar localizadas entre los cristales, mas no van a estar ligadas a ellos. Su función es importante, ¿por qué? Porque estas mantienen el espacio entre los prismas en las etapas iniciales del desarrollo del esmalte. Están las enamelinas, que son moléculas hidrofílicas y glicosiladas, me van a representar del 2 al 3% de la matriz orgánica. Ellas se hallan estrechamente unidas a la superficie de los cristales de apatita, ¿verdad? Y ocupan todo el espacio existente entre ellos. Tienen a su cargo función de las anamelinas, tienen a su cargo la degradación de las amelogeninas en el esmalte durante el proceso de maduración. Por otra parte, tenemos a las ameloblastinas o amelinas, que estas son proteínas sintetizadas por los ameloblastos desde las etapas secretoras iniciales. Estas son etapas del ciclo vital que vamos a ver ahorita, ¿ok? Desde las etapas secretoras iniciales hasta la etapa madurativa final. Su función no se conoce, pero, ¿verdad? Se piensa que guían el proceso de mineralización del esmalte, haciendo que al controlar el alargamiento de los cristales de hidroxiapatita. Tenemos las tuftelinas, que son proteínas ácidas ubicadas cerca de la conexión amelodentinaria.
Estas me van a participar en la nucleación de los cristales de hidroxiapatita y ellas se van a situar en los penachos adamantinos y son la causa de su hipomineralización. Y por último vamos a tener a la parvalbumina, perdón, se localiza en el polo distal del proceso de Tomes del ameloblasto secretor y su función está asociada con el transporte del calcio del medio intracelular al medio extracelular. O sea, 5 proteínas en donde cada una tiene su función y que deben tener en cuenta, deben estudiar. Ok, entonces esa es la parte importante de la matriz orgánica, ¿sí? Sus 5 proteínas, las funciones que ejercen, componen el 2% completo del esmalte. Entonces vamos a pasar a la matriz inorgánica, en donde esta va a estar constituida por sales minerales calcificadas, básicamente ¿de qué? De fosfato y carbonato. Estas sales se depositan en la matriz del esmalte y me van a dar origen rápidamente a un proceso de cristalización que forman la masa mineral de cristales de hidroxiapatita. Ok, al igual que en el que en el hueso, que en la dentina, que en el cemento, el principal cristal del esmalte es el de fosfato de calcio. ¿En forma de qué? En forma de hidroxiapatita cristalina. Sin embargo, ¿verdad? Los cristales del esmalte, a diferencia de los otros tejidos calcificados, son extremadamente grandes. Los grupos hidroxilos pueden ser reemplazados por iones de flúor, y esto me va a hacer que se me formen ¿qué? Cristales de fluorapatita. Esto es de gran importancia, dando que la fluorapatita es menos soluble a la acción de los ácidos que la hidroxiapatita. En menor porción también podemos encontrar aquí en esta matriz aluminio, bario, magnesio, estroncio, radio, además de cobre, azufre, estaño, titanio. Ok, y el último porcentaje de composición química del esmalte es el agua. Entonces, le digo, es el tercer componente de composición química del esmalte. El agua existe en el esmalte. A ver, aquí bibliográficamente me dice 4%, superior al 4%, pero les repito, chicos, la mayoría de los autores concuerdan que es de un 3%. Entonces, repito, 95% matriz inorgánica, 2% matriz orgánica, 3% de agua, lo que me hace un 100%. Un componente químico completo del 100% del esmalte. El agua se localiza en la periferia del cristal, ¿verdad? Constituyendo la denominada capa de hidratación o capa de agua absorbida. Y por debajo y más hacia el interior, en el cristal, se ubican la denominada capa de iones y compuestos absorbidos. El porcentaje del agua en el esmalte me va a disminuir. ¿Por qué? Por un factor que es la edad. Entonces aquí, un factor en el cual me influye la disminución del agua en el esmalte, la edad. Bien, pasamos a la estructura histológica del esmalte. Ok. El esmalte va a estar constituido por 2 unidades estructurales básicas, ¿verdad? La primera, bueno, 2 unidades estructurales, perdón. La primera, que es la básica, va a ser los llamados prismas del esmalte y las unidades estructurales secundarias. Entonces nos vamos a detener un ratico aquí en estas unidades estructurales básicas. Estas son, como les acabo de decir, los prismas del esmalte, son estructuras compuestas por cristales de hidroxiapatita. El conjunto de prismas del esmalte forman el esmalte prismático, que constituye la mayor parte de esta matriz extracelular mineralizada.
En la periferia de la corona y en la conexión amelodentinaria, perdón, va a existir el denominado esmalte aprismático, en el que la sustancia adamantina mineralizada no constituye ni configura prismas. Ok. Ajá. Entonces vamos a hablar, les acabo de nombrar esmalte prismático y esmalte aprismático, ¿no? Entonces el primero, el prismático, en cada ameloblasto es primariamente responsable de la formación de un prisma del esmalte. Entonces, el responsable de la formación del prisma del esmalte, ¿quiénes son? Los ameloblastos. Ok. Morfológicamente, vamos a hablar de estos prismas. Los prismas son estructuras longitudinales de alrededor de 4 micras de espesor que se dirigen desde la conexión amelodentinaria hasta la superficie del esmalte. El diámetro de estos, muchachos, me puede variar de 4 hasta 10 micras. Es menor en su punto de origen y va a aumentar gradualmente a medida que se acerca ¿a quién? A la superficie libre. El número de prismas varía en relación con el tamaño de la corona, estimándose que pueden haber entre 5 y 12 millones. Estos prismas, ¿verdad? Son estructuras que se encuentran estrechamente asociadas unas con otras. Entonces, este sistema de engranaje, ¿qué me va a hacer? Me va a conferir la mayor resistencia al esmalte. ¿Por qué? Porque la cabeza soporta los choques ¿de quién? De las fuerzas masticatorias y las colas las distribuyen y disipan esta fuerza. Por otra parte, ¿verdad? Tenemos la composición de los prismas. Los prismas están constituidos por un conjunto de cristales de hidroxiapatita. Se los he repetido 1000 veces. Y también un punto importante es la orientación de los prismas. Estas van a estar orientadas en el seno del esmalte, donde es bastante compleja, pues no siguen una trayectoria rectilínea a través del esmalte, sino que en alguna zona, por su recorrido sinuoso, ¿no? Van a experimentar entrecruzamientos. Ok, ahora tenemos el esmalte aprismático. ¿Verdad? El esmalte aprismático es material adamantino carente de prisma. Las zonas aprismáticas se relacionan con la ausencia de prolongaciones de tomes durante la meliogénesis. Se encuentran presentes en todos los dientes primarios y en un 70% de los dientes permanentes. En estos últimos, en los dientes permanentes, ¿verdad? Se encuentran ubicados en mayor medida en las regiones cervicales y en zonas de fisuras y microfisuras, y en menor medida en las zonas cuspideas. En el esmalte prismático, ¿no? Los cristales de hidroxiapatita se disponen paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie externa. Ok, entonces, estas fueron esa es la unidad básica, los prismas, ¿no? Y ahora pasamos a las unidades estructurales secundarias. Las unidades estructurales secundarias se van a definir como aquellas estructuras o variaciones estructurales que me van a dar origen a partir de que se van a dar origen a partir de quién? De las unidades estructurales primarias como resultado, ¿verdad? De varios mecanismos. A ver, les voy a ir nombrando los mecanismos y las unidades que se forman en ellas. El primero, el diferente grado de mineralización. ¿A quiénes vamos a tener ahí? A las estrías de Rexius y a los penachos de Linderer. Luego vamos a tener el cambio en el recorrido de los prismas. Ahí se van a ubicar las bandas de Hunter y el esmalte nudoso. Y la tercera es la interrelación entre el esmalte y la dentina subyacente o la periferia medioambiental, en donde aquí vamos a tener a la conexión amelodentinaria, los usos adamantinos, los parenquimatías, las líneas de hibridación del Pickering y las fisuras o surcos del esmalte. Ok, cuando me detengo así, chicos, me disculpan, es que me llama la atención que el teléfono empieza a enviar mensajes y mensajes de que se conectan, se desconectan, se conectan. Ok, vamos a comenzar con la estructura, ¿verdad? El primer mecanismo.
que estas van a ser las estrías de Rexus. Estas aparecen como una serie de líneas o bandas de color pardo, o sea, oscuras, de anchura variable en cortes longitudinales. En los cortes transversales, estas estrías aparecen como anillos de crecimiento concéntricos. Van a reflejar líneas de manera adicional y la naturaleza, estas líneas, ¿verdad? Perdón, van a reflejar de manera adicional la naturaleza básica de la amelogénesis. La naturaleza exacta de esos cambios en el desarrollo, que son reflejados como estrías de Rexus, ¿verdad? Se desconoce, pero indudablemente responden a una influencia sistemática sobre la formación del esmalte. Ok, yo sé que muchos aquí les hace ruido la amelogénesis. Será, no me acuerdo, no sé qué será esto. No, chicos, no es que no se acuerden. No hemos llegado a ese punto. Más adelante yo les voy a explicar qué es la amelogénesis. Ahorita me estoy enfocando más que todo es a nivel de estructuras, composición, propiedades del esmalte. Ok. Las estrías de Rexus, ¿verdad? Van a ser prominentes en la mayor parte de los dientes humanos, permanentes, y menos prominentes en el esmalte decidual postnatal y raras en el esmalte prenatal. Entonces, prominentes mayormente en dientes humanos permanentes, menos prominentes en el esmalte decidual postnatal y raras en el esmalte prenatal. En el esmalte de los dientes deciduos, ¿verdad? Vamos a observar una línea de hipomineralización más ancha y esta línea va a tener el nombre de línea neonatal, que es producto de los cambios nutricionales que ocurren en la vida y la vida postnatal. Ok, ahora tenemos a los penachos de Lindre. Estas son estructuras ramificadas y representan grupos o acúmulos de prismas hipomineralizados que se extienden de la unión dentina-esmalte. Son ricos en matriz orgánica y muy permeables, y se cree que estos penachos se forman durante el desarrollo debido a los bruscos, a los cambios bruscos de la dirección de los grupos de prismas. ¿Por qué? Por la orientación de algunos ameloblastos en la amelogénesis. Ahora vamos a hablar de las bandas, que son complejos cruces de los que, estas se van a hablar por complejos cruces de los prismas del esmalte en los 2/3 internos del mismo. Entonces, estos cruces es lo que me produce este efecto óptico que va a ser llamado banda adjunte. Ellas aparecen como bandas alternamente claras y oscuras, o sea, van a aparecer claras y oscuras, alternadas entre sí. Las bandas claras me van a representar los prismas cortados longitudinalmente, llamados parazonas, y las bandas oscuras, los prismas cortados transversalmente, que son las diazonas. Tenemos al esmalte nudoso, este va a estar sobre las cúspides de los dientes. Los prismas se entrelazan en una disposición aparentemente compleja y es lo que me da esta forma de esmalte nudoso. El entrecruzamiento de los prismas es un factor que me va a aumentar, ¿qué? La resistencia del esmalte. La conexión amelodentinaria, esta corresponde a la zona de relación entre el esmalte y la dentina, constituye un nivel estructural decisivo para asegurar la retención firme del esmalte sobre la dentina. Este límite no es en absoluto rectilíneo, sino que está constituido por concavidades o fosas pequeñas que dan una imagen festoneada en los cortes microscópicos. Ok, tenemos a los usos adamantinos durante las primeras fases de aposición de la odontogénesis, ¿no? Las prolongaciones odontoblásticas penetran a través de la unión dentina-esmalte para quedar en íntima relación con los recién diferenciados ameloblastos secretores. Al iniciar la amelogénesis, estas estructuras me van a quedar atrapadas dentro de la matriz calcificada del esmalte y es lo que me va a formar los usos del esmalte. Estas estructuras son túbulos dentinales que han cruzado la cara de unión dentino-esmalte. En el diente maduro es probable que los usos representen un vacío
y que por lo tanto no contengan estructura alguna, además de líquido extracelular. Ok, las periquimatías y líneas de ibricación, ¿verdad? En el examen cuidadoso del esmalte, ¿verdad, humano? Me va a revelar que existe un patrón superficial de tipo rugoso. En efecto, ¿verdad? Estas bandas o ondulaciones sobresalientes, que tienen una anchura alrededor de 30 a 100 micras, corren paralelamente alrededor del diente y es lo que me va a recibir el nombre de ¿qué? De líneas de ibricación. Entonces, luego estas crestas se hallan separadas entre sí por unos netos surcos o canales que van a ser denominados ¿qué? Periquimatías, que me van a representar la abertura ¿de quién? De la estría de Rexius. Las periquimatías se hacen menos visibles con la edad. ¿Por qué? Debido al desgaste. Estas se hallan presentes en la mayoría de los dientes temporales, y el motivo de por qué ellos estén presentes en la mayoría de los dientes temporales es desconocido. Okay. Tenemos a las fisuras o surcos del esmalte. Estas son invaginaciones de morfología y profundidad variables que se observan en la superficie del esmalte de premolares y molares. ¿Sí? ¿Qué más le puedo decir de ella? Bueno, el origen se debe a una coalescencia incompleta de los lóbulos cuspideos, o sea, de los centros de morfogénesis coronaria, donde la actividad ameloblástica se desarrolla de forma independiente para luego soldarse. Y por último están las laminillas o microfisuras del esmalte, que son formaciones comparables a fallas geológicas, ¿no? Son finas y delgadas que se extienden de forma rectilínea desde la superficie del esmalte hasta la dentina, e incluso pueden penetrar en ella, muchachos. Se observa tanto en cortes longitudinales como en cortes transversales, y se cree que son finas hojas de material perteneciente a la matriz no calcificada. Estas laminillas son particularmente numerosas en la región cervical de los dientes. Y se piensa que las laminillas se originan durante la odontogénesis a lo largo de los planos de tensión, que impiden la resorción completa de la matriz orgánica por los ameloblastos de maduración. Ok. Entonces ya aquí terminamos con las unidades secundarias, ¿no? Del esmalte. Y pasamos a lo que vendría siendo las cubiertas superficiales del esmalte. Las cubiertas superficiales del esmalte vamos a tener dos: la cutícula del esmalte y la película secundaria, que también pueden conseguirla como película exógena o película adquirida. Ok, la cutícula del esmalte, también denominada membrana de Nasmyth, cutícula primaria o película primitiva. Esta consiste en una delicada membrana que cubre toda la corona del diente, que está recién erupcionado y que corresponde a la última secreción de los ameloblastos. Es una membrana fuertemente adherida a la superficie del esmalte, que posiblemente tiene la función de protegerlo durante el periodo de erupción, pero desaparece cuando el diente entra en oclusión. Por otra parte, la película secundaria está cuando el esmalte erupcionado está cubierto, ¿verdad?, por una película formada por un precipitado de proteínas salivales y elementos inorgánicos provenientes del medio bucal. Esto es lo que cuando hablamos de una película secundaria, es una película clara, celular y exenta de bacterias, que vuelve a formarse a la poca hora de haber limpiado mecánicamente, o sea, de haber cepillado la superficie adamantina. Sobre esta película se forma la placa dental o bacteriana, que es la colonización bacteriana de las superficies de la película. Ojo con esto, muchachos. A partir de esta placa pueden iniciarse los mecanismos que van a dar origen ¿a quién? A las caries y a la enfermedad periodontal. Si yo les pregunto, ¿cuál de las cubiertas superficiales del esmalte
de cuál de las cuerdas se da origen las caries y la enfermedad periodontal, tengan en cuenta, no me vayan a colocar cutícula del esmalte. Acuérdense que esta es la cutícula primaria, y luego vamos a tener, ¿y qué pasa? Que ella va a ir desapareciendo cuando el diente entra en oclusión, ¿verdad? En cambio, la película secundaria es la que siempre se me va a ir formando a pesar del cepillado, de todo. Entonces, cuando hay una falla en esta película, perdón, es cuando se me da origen a las caries, a la enfermedad periodontal. Por favor, no vayan a colocar que es la cutícula del esmalte. Yo creo que más, como dicen, no sé si alguien conoce el árbol militar, pero más ponchera de lo que estoy siendo con ustedes, imposible. Les estoy dando datos, chicos, datos importantes que necesito que ustedes internalicen porque les va a servir más adelante y que son posibles preguntas de examen. Ok, ahora tenemos las estructuras de la superficie del esmalte. Entonces, aquellas son las cubiertas superficiales y ahora venimos a las estructuras de la superficie del esmalte. Entonces, además de aquellas periquimatías, ¿verdad? Y líneas de imbricación que nombrábamos, el esmalte superficial vamos a encontrar a los casquetes del esmalte y los orificios focales. Dentro, ¿verdad? De los casquetes del esmalte, podemos decir de manera general que estas son estructuras que varían en espesor y diámetro. El diámetro medio de ellos es de 15 micras. Algunos casquetes van a aparecer como superposiciones del esmalte y estas van a ser extremadamente finas, cuyos bordes se van a fusionar con el esmalte interprismático circundante. En cambio, otros se van a hallar netamente elevados en forma de protrusiones irregulares del esmalte, que pueden hallarse separadas del esmalte prismático e interprismático circundante por hendiduras de anchura variable. La superficie de los casquetes del esmalte varían, aunque lo más común es que sean extremadamente porosas, con frecuentes orificios y roturas a lo largo de los bordes y en el centro. Por otra parte, vamos a tener a los orificios focales, que son agujeros netamente delimitados, con un diámetro de 10 a 15 micras y una profundidad que varía entre fracciones de 1 a 10 micras y a veces hasta más. Estos orificios, al igual que los agujeros y grietas existentes en los casquetes del esmalte y que en las aberturas de las estrías de Rexus, ¿no?, se hayan ocupado in vivo por una proteína del esmalte originada en el curso del desarrollo. Además, los orificios focales pueden observarse en numerosos microporos de hasta 1 micra de diámetro en todas las porciones de la superficie del esmalte. Ok, entonces hasta aquí llegamos con propiedades físicas, con composición química, con estructuras, con proteínas, con todo lo que sea relacionado con esmalte. El esmalte se pueden ocasionar cambios en como les dije anteriormente, por un factor que es el factor de la edad. Este es un factor importante, el cual tienen que saber y tener en cuenta. Entonces, el cambio más notable y evidente relacionado con la edad es la pérdida del tejido debido a que al uso. Como el esmalte maduro humano es un tejido inerte, no puede ser sustituido por ningún proceso de aposición, ¿verdad? Entonces, esta es otra característica, como él es inerte, no se puede sustituir, ¿verdad? Entonces se va a ir desgastando y vamos a ir perdiendo el esmalte. El color de los dientes se hace más oscuro con el paso del tiempo, debido a la intensificación del color de la dentina, que se ve a través de ¿quién? Del esmalte traslúcido y adelgazado. O sea, mientras se va adelgazando el esmalte, se intensifica el color de la dentina y por eso los dientes los vemos más oscuros, más amarillentos, ¿no? Sí, un amarillo más oscuro. Además, el tejido adamantino se hace menos permeable con los años. El esmalte joven se comporta como una membrana semipermeable, ¿verdad? Permitiendo el lento pasaje de agua y sustancias de pequeño tamaño molecular a través de los poros que existen entre los cristales. Con la edad, estos poros van a disminuir y los cristales adquieren más iones y aumentan de tamaño.
Debido a que la mayor parte del agua se ubica en los poros, se deduce que el contenido acuoso del esmalte también disminuye con la edad. Entonces, esos son los 3 cambios importantes sobre el esmalte por el factor edad. Ok, entramos a lo que es amelogénesis. Como les dije, que a lo mejor les sonaba, les hacía ruido ese concepto anteriormente cuando se los nombraba. La amelogénesis es el mecanismo de formación del esmalte. Más nada. Simple, sencillo. Mecanismo de formación del esmalte, amelogénesis. El amelogénesis va a constar, ¿verdad?, de 2 grandes etapas. La primera es la elaboración de una matriz orgánica extracelular y la segunda es la mineralización casi inmediata de la misma. Que esta me va a involucrar, ¿qué? La formación, nucleación y elongación de los cristales. Y también me va a formar la remoción de la matriz orgánica y la maduración de los cristales. Ok. Ambos procesos están íntimamente ligados en el tiempo. Los ameloblastos se diferencian a partir del epitelio interno del órgano del esmalte y alcanzan un alto grado de especialización. En el proceso de diferenciación se requiere de la presencia de dentina. Debido a ello, ¿verdad?, la diferenciación se inicia en la región del futuro extremo cúspide del germen dentinario, siguiendo todas las células del epitelio dental interno que se transforman en ameloblastos. El extremo del asa cervical del órgano del esmalte determina la extensión de la posición del esmalte, ya que los ameloblastos del epitelio interno solo llegan hasta ese nivel. Estructural y ultraestructural, el ameloblasto constituye la unidad funcional, dado que es la única, escúchese bien, única célula responsable de la secreción de la matriz orgánica del esmalte. Estos ameloblastos, como pasaba en odontogénesis, no sé si se acuerdan que hablamos del ciclo de los odontoblastos, ¿verdad? En esta amelogénesis, como les acabo de decir, la única estructura funcional, ¿verdad?, que son los ameloblastos, estas células van a tener un ciclo vital también. Entonces, vamos a entrar al ciclo vital de los ameloblastos. Durante el desarrollo del germen dentario, ¿verdad?, estos ameloblastos, como les acabo de decir, van a atravesar una serie sucesiva de etapas que abarcan todos los cambios que sufren estos elementos desde que las células poseen un carácter absolutamente indiferenciado hasta que tras diferenciarse y madurar van a desaparecer por completo. Cada una de las etapas de este ciclo se caracteriza por presentar cambios. ¿Cambios qué? Cambios estructurales, citoquímicos y ultraestructurales, que van a depender del estado funcional que poseen las células en relación con los procesos de ¿qué? De formación o maduración del esmalte. Entonces, las etapas que constituyen el ciclo vital de los ameloblastos. Son 6 etapas, ¿no? Está la etapa morfogénica, en donde vamos a tener a ¿quién? A los preameloblastos. La etapa de organización o diferenciación, que tenemos a los ameloblastos jóvenes. Etapa formativa o de secreción, en donde vamos a tener ameloblastos activos, secretor o maduro. La etapa de maduración, de protección y la desmolítica. ¿Sí? Aquí está de manera generalizada el esquema del ciclo vital de los ameloblastos. Entonces vamos a pararnos aquí un ratico para hablar de manera un poco resumida sobre cada etapa o cada periodo, como lo ven aquí. Entonces comenzamos con el periodo morfogénico, en donde vamos a tener aquí a los preameloblastos. Entonces, en ¿verdad? Las células del epitelio interno del órgano del esmalte interactúan con las células ectomesenquimáticas. Los preameloblastos son células cilíndricas, bajas, con grandes núcleos ovalados, ubicados en la región central, que ocupan casi por completo el cuerpo celular. Los preameloblastos van a mostrar abundantes prolongaciones citoplasmáticas que se extienden desde la superficie apical, o sea, desde el límite de la papila dental,
hasta la matriz intracelular que la penetra. Estas prolongaciones, ¿verdad?, van a entrar en contacto con las células ectomesenquimáticas de la papila y posiblemente podrían desempeñar un papel importante ¿en qué? En las interacciones epitelio-ectomesénquima. En este periodo intervienen diferentes factores, como por ejemplo el factor TGF-beta, que es el factor de crecimiento, ¿no? Un factor de crecimiento, que inciden sobre la diferenciación general de las células que forman el estadio de casquete del germen dentinario. En los preameloblastos de esta etapa morfogénica se inicia la expresión y la secreción de una proteína. ¿Qué proteína? La tuftelina. También va a haber la expresión y la secreción de la DSP, que es la cialofosfoproteína dentinaria, DSP, y de la TPasa dependiente de calcio. Entonces de aquí, ¿verdad?, nos vamos al periodo de organización, periodo de diferenciación, que es en donde vamos a tener aquella, un preameloblasto, ya vamos a tener a un ameloblasto joven. Okay. Vamos brevemente con esta etapa. En esta etapa, que coincide con el periodo de campana, ya he nombrado por ahí periodos. Pongan atención. En esta etapa, que coincide con el periodo de campana, las células del epitelio interno del esmalte, ¿verdad? O sea, en estos periodos, los ameloblastos van a cambiar de aspecto. Estas células se van a alargar, cambian de polaridad, las organelas y el núcleo se van a dirigir hacia la zona basal, o sea, el estrato intermedio. Hacia el final del periodo de organización comienza la secreción de dentina por parte de los odontoblastos. Cuando esto ocurre, se desarrolla una inversión de la corriente nutricia, al quedar separados los ameloblastos de la papila dentinaria, su fuente primitiva de nutrición, ¿no? Entonces, ¿sí me entendieron aquí, no? Cuando ocurre esta inversión de la corriente nutritiva, el ameloblasto queda separado de la papila dentinaria, que es su fuente primitiva de nutrición. Ahora, su nutrición procede de los capitales del saco dentario, que rodean al órgano del esmalte y que penetran con el epitelio externo por invaginación hacia el estrato intermedio. En los ameloblastos jóvenes que todavía conservan la capacidad de dividirse, puede ya detectarse la presencia de ¿quién? De otra proteína llamada amelogenina. Llevo 2 etapas, llevo una proteína por etapa, des en cuenta. Ok, etapa formativa o de secreción. El ameloblasto secretor es una célula diferenciada, en este vamos a tener al ameloblasto secretor, ¿no?, que es una célula diferenciada, muy especializada, que ha adquirido la capacidad de dividirse por mitosis. La población de preameloblastos constituyen por ello una fuente constante de provisión de ameloblastos. Los ameloblastos secretores son células cilíndricas, al ser una célula secretora, desde el punto de vista ultraestructural, presentan diferentes características, ¿no? En esta etapa, este ameloblasto secretor se caracteriza desde el punto de vista morfológico por la secreción del proceso, por la presencia de ¿quién? Del proceso de Tome, que es la estructura responsable por la formación de prisma y la disposición de los cristales dentro del mismo. Ok, tenemos la etapa de maduración. Vamos por aquí arriba. Tenemos la etapa de maduración, que esta se produce, después de haberse formado la mayor parte del espesor de la matriz del esmalte en el área oclusal o incisal, o sea, en las partes cervicales de la corona, la formación de la matriz del esmalte, sí, todavía va a continuar. En esta etapa, los ameloblastos reducen ligeramente su tamaño y aumentan su diámetro transversal. El proceso de Tomes, ¿verdad?, que nombramos en la etapa anterior, en la formativa, el proceso de Tomes desaparece y en el polo apical surgen microvellosidades e invaginaciones tubulares a las áreas de ¿quién? De los osteoclastos. La presencia de estas estructuras demuestran que en esta etapa las células tienen capacidad absortiva
lo que les permite participar eliminando agua y matriz orgánica del esmalte. En esta etapa también, además de la reabsorción, se ha comprobado que va a disminuir, no de forma completa, ojo, pero sí disminuye la producción de las proteínas del esmalte. Ok, en esta fase de transición, también la van a conseguir así, que en esta fase de transición, ¿verdad? Que es entre la etapa secretoria y la de la maduración, se ha demostrado que en ella va a morir el 25% de la población ameloblástica. Y durante la etapa, o sea, de la etapa de aquí, de la primera etapa, pero de aquí, de la etapa de secreción a esta etapa, intermedia de esta etapa, muere, ¿verdad? El 25% de la población ameloblástica dentro de estas dos etapas. Y durante esta etapa ya lo hace el otro 25%. O sea, el resto de las células, o sea, el 50%, debe ocupar el espacio previo existente. Y de ahí el carácter más aplanado de las células morfológicas. O sea, por eso crecen más, se ponen más aplanadas, porque ellas, el 50% de células que me quedan, tienen que ocupar el otro 50% de las células de los ameloblastos que han desaparecido durante estas dos etapas. Ok, tenemos el periodo de protección, cuando el esmalte depositado se ha mineralizado en su totalidad y entonces el ameloblasto entra en su estado de regresión. Los ameloblastos dejan de estar organizados en una etapa definida, como la que expliqué anteriormente, y ya pueden distinguirse de las células del estrato intermedio y en consecuencia se fusionan con el resto de las capas del órgano del esmalte. En los ameloblastos, las organelas, en esta etapa, ¿verdad? Las organelas disminuyen de volumen y estos estratos celulares no distinguibles van a continuar finalmente formando una capa estratificada que se va a denominar epitelio reducido del esmalte o epitelio dentinario reducido, cuya función es la de proteger el esmalte maduro, separándolo del tejido conectivo hasta la erupción del elemento del diente. ¿Sí? ¿Captaron por qué se llama periodo de protección, no? O sea, esto como me va a ir disminuyendo las organelas, ¿verdad? Me van formando, no se van a empezar a distinguir, me van a ir formando una capa estratificada, que se va a denominar, ¿qué? Epitelio reducido del esmalte. Estos ameloblastos van a formar esta capa. Y este epitelio reducido del esmalte, o epitelio dentinario reducido, es lo que me va a proteger el esmalte maduro y me lo va a separar del tejido conductivo hasta que erupcione el diente. Y la última etapa es la etapa desmolítica. Entonces, este epitelio reducido del esmalte induce y atrofia del tejido conectivo que lo separa del epitelio bucal y de este modo pueden fusionarse ambos epitelios. Las células del epitelio dentinario elaboran enzimas que me van a destruir este tejido conectivo por desmólisis. Si se produce una degeneración, ojo, si se produce una degeneración prematura del epitelio reducido, puede que no haya erupción, ¿sí? Ok, entonces hasta aquí tenemos el ciclo vital de los ameloblastos. Entonces entramos al último punto de este tema, como siempre, en que cerramos ¿con qué? Con las biopatologías. Dentro de las biopatologías, ¿verdad? Entonces vamos a tener a defectos de formación, a patologías, por ejemplo, neoplásicas, y vamos hasta nombrar a las caries. Ok, chicos. El conocimiento que acabamos de tener de la histología del esmalte y de su histogénesis, o sea, de la melogénesis, les resulta a ustedes imprescindible. ¿Por qué? Porque a partir de esta pueden interpretar la patología que afecta a esta estructura, y tanto que afecta a la estructura y tanto el desarrollo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de lo primero, que son los defectos de la formación del esmalte o defectos de la amelogénesis, ¿no? Entonces, las alteraciones que afectan a la formación del esmalte pueden ser de origen genético
o de origen medioambiental, dado que los ameloblastos es una célula muy sensible a los cambios en su entorno. Los defectos pueden afectar solo a una pequeña área de la superficie del esmalte o por el contrario pueden afectar a todo el espesor del mismo. De forma similar, la alteración puede ser localizada afectando a uno o dos dientes o generalizada afectando a muchas piezas o incluso a toda la dentición. Además, estos defectos también, muchachos, pueden ser simétricos o asimétricos respecto de la línea media de la dentición. Entonces, las dos alteraciones más características a las que conducen los defectos de la ameliogénesis son la hipoplasia y la hipocalcificación. Oído el tambor. La hipoplasia, o sea, la primera, ¿verdad? Es el resultado de la amelogénesis defectuosa. ¿Como consecuencia de qué? De la alteración del depósito de matriz orgánica y que se manifiesta por la formación de fositas, surcos o por la ausencia parcial o total de matriz adamantina. Por otra parte, la hipocalcificación surge por una deficiencia en el mecanismo de mineralización y su expresión clínica fundamental consiste en ¿qué? En la presencia de manchas opacas en la superficie del esmalte. Importante que vean la diferencia entre ambas alteraciones o patologías. Tenemos otra, ¿verdad? Otra alteración, otra patología, ¿verdad? Que como vemos aquí es la exposición aguda o crónica al flúor en dientes en desarrollo, me van a originar alteraciones importantes en la amelogénesis y concretamente ¿en quién? En la actividad del ameloblasto secretor. Escúchese bien. La exposición aguda o crónica en los dientes me produce alteraciones de la amelogénesis, principalmente ¿en qué? En la actividad del ameloblasto secretor. Al parecer, el mecanismo es la degradación alterada de la amelogenina por las proteasas en la fase de maduración y formación del esmalte. Esto me va a dar origen a la retención de la amelogenina y a la formación de áreas de esmalte irregular. Estructuralmente van a observar una capa hipermineralizada externa y una capa hipomineralizada ubicada más internamente desde el esmalte. Pero chicos, desde el punto de vista clínico, van a observar un esmalte moteado, que aunque poco estético, ¿verdad? Va a ser poco estético. Este esmalte es resistente a las caries al estar constituido por cristales de fluorapatita. Si regresan un poquito al comienzo de la clase, ¿se acuerdan que les dije que los cristales de fluorapatita iban a ser mucho más resistentes a los ácidos que los cristales de hidroxiapatita? Por lo tanto, esto es lo que esta patología, esta fluorosis, va a permitir la resistencia, un poco más de resistencia a estas piezas dentales, ¿sí? A la resistencia a la formación de caries. Ok. En relación con las alteraciones genéticas, las alteraciones genéticas, ¿verdad?, que conducen a la amelogénesis imperfecta, se acepta que esta denominación debe quedar restringidas a defectos congénitos que afectan solo a la formación del esmalte. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Alteración de la amelogénesis no sindrómica. Y no se va a dar aquellas alteraciones en la formación del esmalte que acompañan a otros defectos metabólicos y morfológicos presentes en otros sistemas corporales. O sea, a la alteración de la amelogénesis sindrómica. O sea, cuando hablamos de alteraciones genéticas, solo vamos a hablar de alteración de la amelogénesis no sindrómica. O sea, que no esté relacionada con ningún síndrome. Ok, de acuerdo con criterios clínicos y radiográficos, se distinguen tres grandes grupos en la amelogénesis imperfecta. El primero, ¿verdad? Es el tipo hipoplásico, en el que existe una reducción cuantitativa del esmalte,
pero con una buena mineralización. El tipo hipocalcificado, en el que existe una mineralización defectuosa, pero el volumen adamantino es prácticamente normal. Y el tipo hipomaduro, en el que se desarrollan distintas alteraciones con la configuración de los prismas durante las últimas etapas del proceso de mineralización. Ok, entonces estas son las alteraciones genéticas. Entonces, ¿quién vamos a tener aquí? Amelogénesis imperfecta, no sindrómica. Vamos a tener estos tres tipos: hipoplásico, hipocalcificado, hipomaduro. La otra patología, ok, vamos a hacer un break aquí. Recuérdense que estas que les nombré anteriormente se deben ¿a qué? A los defectos de formación del esmalte o a defectos de la amelogénesis. Entonces ahora vamos a pasar ¿a qué? A los defectos perdón, a las patologías neoplásicas. Los ameloblastos, ¿verdad? En esto, ¿verdad? En los ameloblastos y otras células del órgano del esmalte son células que se pueden proliferar neoplásicamente, igual que cualquier célula del organismo, muchachos. O sea, se pueden convertir de células benignas a células malignas. Ok. El tumor originado en ellas, ¿verdad? Se denomina ameloblastoma. Ameloblastoma. Y es el tumor odontogénico más común en la región. 1% de los quistes y tumores de la mandíbula, más o menos, se caracterizan estos tumores. Este tumor, ¿verdad? Este ameloblastoma está formado por masas celulares sólidas y por quistes que invaden localmente. Pero ellos tienen una característica muy particular, es que este ameloblastoma no hace metástasis, o sea, no metastatiza. La región más frecuente es la región molar de la mandíbula. Ok, y por último, les voy a hablar sobre la última patología, que es la carie dental. En la clase anterior también, ¿verdad? Les hablé de la carie dentinal. Entonces, ahorita, bueno, recordamos una enfermedad multifactorial que se caracteriza por un proceso dinámico que afecta primero el esmalte destruyéndolo por un mecanismo de desmineralización que ácida. ¿Por qué? Porque los cristales de hidroxiapatita que me conforman los prismas del esmalte, que es su unidad básica, son sensibles a los ácidos. Entonces, esto pasa que, producido por los microorganismos de la placa que solubilizan probablemente los cristales de apatita, ¿sí? Entonces, la placa cariogénica se puede establecer en tres zonas preferenciales del elemento dentinario, lo que me va a dar lugar, perdón, a tres tipos distintos de caries. El primero, ¿verdad? Que son caries de fosas, surcos, hoyos, también se dicen puntos o pits y fisuras. Estos se ubican en las caras oclusales de premolares y molares y en el tercio oclusal y medio de las caras vestibular y palatina, de los molares inferiores y superiores respectivamente. La capa cariogénica, perdón, puede también presentarse en la cara lingual de los incisivos y caninos. Estos hoyos, puntitos, pit, ¿verdad? Son pequeñas depresiones puntiformes y redondeadas, condicionadas por defectos locales del esmalte. Los segundo tipo de caries son las superficiales, proximales y libres. Se originan en zonas de difícil limpieza por macro y micro defectos como líneas de imbricación, ¿se acuerdan? Y pics. Y las terceras son las caries de la unión amelocementaria. Esta afecta al cemento expuesto, especialmente en personas adultas o por enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque el esmalte, ¿se acuerdan? Uno de los cambios producidos por el factor de la edad. El esmalte es de menor espesor y de mayor porosidad a este nivel, lo cual me va a exponer más y me va a permitir que sea afectado el cemento. Cemento, próxima estructura, próxima clase, sexta clase. Entonces, chicos, hasta aquí quedamos con la clase número 5. Wow, vamos a ver a todos estos niños que van a ingresar aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos?
No, profe, todo está claro. Guerrero. Sí, bueno, entonces al principio les hablé sobre el examen. Los que están aquí en la sección 5, sección E, nos vemos el lunes con la clase 6. Y bueno, éxitos a todos para el jueves con con la segunda prueba corta. Ya saben, 35 preguntas, 15 selección múltiple, 15 de verdadero o falso y 5 de respuestas cortas. 5 de respuestas cortas. Ejemplo, ahí le voy a lanzar otra. Un ejemplo. Proceso mediante el cual se da la formación del esmalte. Dame los ejercicios. Facilito, formación del esmalte. Mecanismo, proceso mediante el cual se da la formación del esmalte. No me van a empezar a explicar un poco de cosas. No, respuesta corta. ¿Qué es eso? Secreción. Ajá. Más nada. Facilito. Bueno, chicos, les deseo feliz fin de semana y nos vemos los chicos de las clases el lunes y los demás, bueno, nos volvemos a ver el sábado. Estoy a su orden para cualquier duda antes del examen.